Buenos días. Creo que necesita un poquito de volumen, micrófono. Que el Señor les bendiga, amén. Son todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro amigo fiel, amén. Como acabamos de entonar ese himno que es tan poderoso, ¿no? El mensaje que tiene en sí mismo y agradecemos a Dios porque cantar esos himnos así nos recuerda de lo poderoso que es Dios, de lo fiel que Él es, que ha prometido no dejarnos ni desampararnos y estar a nuestro lado en todo tiempo. Así que podemos confiar en Él. Así que les pido que por favor abran sus Biblias. Vamos a estar hoy estudiando Hechos capítulo 5, desde del versículo 17 a la primera parte del 21. Y si alguno de ustedes necesita Biblia, no trajo su Biblia, le pedimos que levante su mano para proveerle una. ¿Hay alguien que necesita Biblia? Creo que todos también. Amén. Así que al tenerlo ya en sus manos, les pido ponerse de pie. Hechos 5, 17 al 21. Dice la palabra de Dios, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Y la primera parte del versículo 21 dice: y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Te agradecemos, Dios mío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra leída, Señor, y la enseñanza que tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Nos encomendamos a ti y al poder de tu gracia, y aquí estamos delante de ti. Gracias por todo. Amén. Pueden tomar asiento. Le he titulado a la enseñanza en esta mañana, Pedro y Juan perseguidos. Pedro y Juan perseguidos. En la última enseñanza miramos que Dios seguía haciendo señales y prodigios por medio de los apóstoles. Y luego hemos visto desde el principio que la iglesia ha estado creciendo en número. Amén. La iglesia ha estado creciendo en número. Se refiere a que han habido convertidos, no que se pasan de un lugar a otro, sino conversiones. Y qué bueno es cuando realmente miramos a un inconverso venir a los pies de Jesucristo. Amén. Y ver lo que Dios está haciendo. Amén. El único que puede transformar vidas y hacernos comenzar una vida nueva, una vida totalmente nueva. Y es lo que estaba sucediendo en aquellos entonces. Y la iglesia crecía tanto de que leemos que a las personas que tenían, los creyentes que conocían o tenían personas o familias enfermos, los sacaban a las calles, ¿se acuerdan? Los sacaban a las calles, los ponían en camas, en lechos, y con la idea de que por lo menos la sombra del apóstol Pedro podría caer sobre ellos y ser sanados. No necesariamente de que iban a ser sanados los enfermos por la sombra de Pedro, pero esa es la fe que tenían. Hablamos de la fe la vez pasada también. Esa es la fe que tenían, de que algo así de esa magnitud iba a suceder. Y es lo que en realidad nosotros necesitamos crecer, la verdad. Necesitamos crecer. Y Dios puede darnos lo que necesitamos. Amén. Y entonces leímos que de las ciudades cerca de Jerusalén también traían a sus enfermos y atormentados de espíritu. ¿Y qué dice? Dice la parte que leímos
dice que todos eran sanados. ¿Ok? En el versículo 15 tenían anhelos de que la sombra de Pedro, ¿verdad?, sanaría a alguno que caería aquella sombra y al llegar a Jerusalén con todos sus enfermos, pues todos eran sanados, ¿verdad? Todos. Y entonces yo supongo hasta este punto de que nosotros ya estamos enterados de que las sanidades no están sucediendo hoy como antes. O sea, no están sucediendo en la misma magnitud como lo hizo Jesús al principio o como eran sanados todos los enfermos allá en el principio o durante el tiempo de los apóstoles. Porque si fuera el caso ese de que sucediera todo igual, entonces yo creo que los hospitales estuvieran vacíos. Hubieran menos médicos, menos doctores, menos medicina, menos de todo, porque pues en todo lugar están los creyentes y la función de ellos es ir a sanar. Y la verdad es, con toda honestidad, eso no está sucediendo. Y lo que pasa es que cuando Jesús sanaba a todos los enfermos durante su ministerio, Él estaba, como les mencioné el domingo pasado, Él estaba cumpliendo las profecías que habían hablado de Él. Las profecías que hablaron de nuestro Señor Jesucristo, como en Mateo 8:17, que dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, el Señor Jesús sanaba a todos los enfermos en cumplimiento a las escrituras del Antiguo Testamento. Y luego en Isaías 53 también, cuando ustedes lo leen, habla acerca de estas cosas. Ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades y todo esto tenía que cumplirse. En Isaías 61, 1 y 2, tenemos ahí que el Señor dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ha ungido, oh Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón. Y todas estas cosas tenían que cumplirse. Sería muy difícil tener una fe activa en el momento actual, una iglesia creciente, una iglesia que los inconversos o el diablo ha querido destruir por más de 2000 años y todavía estamos aquí por el poder de Dios. Amén. Y sería difícil, digamos, continuar en este movimiento si realmente Dios no tuviera poder hoy para sanar a los enfermos. Y que si Él prometió antes estas garantías y hoy no están. No, pero ese no es el asunto. Cuando Jesús sanó, cuando los apóstoles hicieron esta labor, era cumplimiento de las profecías y era necesario entonces que sucedieran todas estas cosas, que los enfermos todos sanaran. Sus sanidades, las sanidades de Jesucristo, en primer lugar, servían de señal para los fieles que esperaban a Jesús. Amén. Porque Jesucristo iba a venir en la línea de las señales presentadas en el Antiguo Testamento y que las señales eran la evidencia de que Él era el Mesías Salvador, que Él era en realidad el Mesías, Hijo de Dios, para que no fueran engañados aquellos que le esperaban. Él era el ungido de Dios. Él era el Dios eterno, amén, haciéndose humano. Él era el Dios eterno de Isaías 9:6. Pero luego Jesús siguió haciendo sanidades y milagros por mano de los apóstoles. Y también aprendimos algo acerca de estas sanidades por medio de los apóstoles, que estas sanidades confirmaban, ¿se acuerdan?, a los apóstoles. Era para que ellos tuvieran confianza que en realidad Jesús era el Hijo de Dios y que habían recibido el poder necesario para operar, para obrar. Entonces, por eso es que Pablo se presenta una y otra vez como apóstol auténtico. Recuerdo también haberles mencionado de que algunas de las pruebas del apostolado genuino es que tenían que haber sido escogidos físicamente por Jesús y enseñados por el Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenían que haber
Tenían que haber visto al Jesús resucitado. Los apóstoles todos calificaron, vieron al Señor Jesús, fueron llamados por Jesucristo. Y en tercer lugar, los apóstoles tenían el poder dado de Dios para que ellos mismos supieran, como acabo de mencionar, que Jesús les había escogido. Pero algo más, las sanidades hechas por ellos eran evidencia a la iglesia, amén, eran evidencia a la iglesia que ellos eran verdaderos, que ellos eran genuinos, que ellos tenían el poder no dado por el ser humano, sino directamente de Dios. Era evidencia para ellos. Y estas sanidades se extendieron durante todo el tiempo de las vidas de los apóstoles. Y poco a poco fueron menguando después de las vidas de ellos. Y sin embargo, esto no significa el hecho de que las sanidades hayan menguado y que hoy no estén sucediendo como antes sucedieron aquellas sanidades. No quiere decir que Dios no nos ama. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? No quiere decir que Dios es menos que ayer. Acabamos de cantar acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios dura por todos los siglos de los siglos. La Biblia dice en Apocalipsis 1:8 que Él es el alfa y la omega, principio y fin. Amén. Y que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Él no cambia. Su amor es el mismo. Y les mencioné la vez pasada de que su plan permanece. ¿Su plan para quién? Para la iglesia y para todo el universo. El plan de Dios sigue en pie. Nada ha cambiado. Amén. Y eso nos da confianza de poder continuar en Él. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos enfermos? Les he dicho varias veces, debemos orar. Y si no sanamos, oramos una vez más. Y seguimos orando, y esa es nuestra vida. Nuestra vida debe de ser identificada por una vida de oración, que busca el rostro de Dios. Amén. Y debemos de seguir orando, recordando y reconociendo que Dios es el mismo, que Él no cambia, que Él nos ama, que Él busca y quiere el bien para nosotros. Y todo eso. Amén. Y si no nos sana, gracias a Él. Y si nos sana, gracias a Él. Amén. Porque al fin y al cabo este no es el lugar donde vamos a vivir. Hay un lugar mejor que este. Amén. Hay un lugar mejor. Y entonces, ya para entrar al texto de esta mañana, en aquellos días la iglesia primitiva crecía en gran número. Habían sanidades, había un gran mover de la presencia de Dios. Amén. Y en los versículos de esta mañana miramos que la persecución arrecia, amén. La persecución arrecia y contra Pedro y Juan y el objetivo de esta persecución es intimidar a los apóstoles para hacerlos parar de predicar el Evangelio. Y ese ha sido el tema del enemigo, de parar el Evangelio, de frenar la obra de Dios y que no escuche el mundo de la gracia salvadora de Dios. Entonces lo hicieron para intimidarlos y hacerlos desistir de la predicación. Y luego son arrestados y por segunda vez son puestos en la cárcel. Pero de ahí miramos la liberación de Dios a través de su ángel, el ángel del Señor. Amén. Los pone en libertad. ¿Para qué? Con el propósito que sigan anunciando el Evangelio. Amén. Ese es el propósito principal. Veamos ahora en el verso 17, en medio de todas estas cosas, de este crecimiento, de este mover del Espíritu Santo, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Acuérdense que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y dice que los saduceos y todos, y el sumo sacerdote y todos ellos, se llenaron de celo. Se llenaron de celo, tenían celos de ver a la iglesia creciendo, de ver a la iglesia desarrollando, de ver a muchos judíos volviéndose del judaísmo hacia el cristianismo y todo eso. Se llenaron de celos.
estaban viendo el mover de Dios, estaban viendo las sanidades, los prodigios y milagros. No, recordemos que por 400 años hubo un gran silencio espiritual para el pueblo de Israel, para los hebreos, los israelitas o judíos. Por 4 siglos ellos no habían escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios. Y lo que sucede es que de pronto miran el mover, el gran movimiento de la iglesia. Les provocó celos. Y se viene a mi mente cualquier otra religión. Vamos a poner, por ejemplo, el catolicismo. Supongamos que tenemos una iglesia ahí enfrente y luego todos empiezan a oír el evangelio y dicen, ¿por qué no nos enseñan como ahí enseñan en Calvary? Vamos a ir a ver qué es lo que pasa. Y de pronto tenemos la iglesia llena de personas interesadas. Y eso puede provocar celos, ¿sí o no? Provoca celos. Y este era el problema ya de los judíos, de los hebreos tenían mucho celo. Mucho celo. A la iglesia de los romanos, Pablo les dice, hermanos, en cuanto a los hebreos, les dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo que está diciendo ahí es que yo estoy orando, iglesia de Roma, yo estoy orando para que los judíos sean salvos. Quiero que sean salvos. Ellos no son salvos. Amén. Y yo creo que nosotros debemos de orar por ellos también, para que un día lleguen al conocimiento de la fe verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 2 les dice Pablo también, porque yo les doy testimonio de que tienen celos, tienen celos de Dios. Bueno, muchas personas pueden decir, tengo celo de Dios, pero dice, pero no conforme a ciencia. O sea, no son celos bíblicos, no son celos de acuerdo a Dios, sino celos mundanos, no conforme a ciencia, no conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad? Y estas personas tenían celo, pero no era conforme a la palabra de Dios, sino celos religiosos. Ellos tenían celos mundanos que causaban daño a otras personas. ¿Okay? Y alguien diga, bueno, ¿y qué tiene que ver los celos de los líderes religiosos con nosotros hoy, o con la fe cristiana? Y este es el punto al que quiero venir, o el punto que quiero hacer, porque antes de venir a la fe, nosotros también teníamos ese problema, ¿sí o no? De alguna manera tú sabes y sabías que te podías identificar con esos problemas de celos. Y hay una variedad de celos, pero estamos hablando de celos religiosos. Y que a la vez celos que tarde o temprano se convierten en celos distintos y hacen daño a los demás. Y creo que vamos a detenernos un poco en esta frase, en esta palabra, porque es una de las situaciones que la iglesia inclusive lucha y ha luchado desde tiempos atrás. Los celos en la iglesia, que traen muchas veces problemas y que luchamos con ellos y que es algo que Dios quiere desintegrar, deshacer, limpiarnos para que realmente seamos una iglesia en unidad, unida en el Espíritu. Pero tenemos el ejemplo ahí, lo que provocan celos de creyentes, de seguidores de Cristo. Y tenemos, por ejemplo, a Salomé y sus 2 hijos. Ya hemos visto este tema también. Salomé y sus 2 hijos, ellos van y están en busca de una posición, de sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesucristo. ¿Y qué sucede con estos seguidores? Tenían un sentimiento raro, ¿no?, de ocupar los primeros lugares. Y lo que sucede es que esto fue obvio para los demás seguidores de Jesús, para los demás discípulos. Fue obvio. ¿Y qué sucedió aquello que hicieron? Enojó a los demás, se indignaron. Estamos hablando de los creyentes, no de personas como nosotros que no hemos visto a Jesús, pero ellos vieron a Jesús, fueron entrenados y enseñados por Jesús.
eran seguidores de Cristo y sin embargo tenían estos problemas y es un tema de identidad que identifica cuando hay un problema en el corazón. Amén. Se enojaron y entonces Jesús los corrige en Mateo 20, 25 al 28. Les corrige, les ayuda a entender que nosotros no operamos como el mundo. El mundo busca posiciones, el mundo busca ser servido. Nosotros no. Nosotros servimos a los demás y Jesucristo los corrige. Les corrige. Los celos mundanos, hermanos, están ligados a muchas cosas. De celos pueden nacer rencores, iras, envidias y todo, y que llevan al ser humano inclusive a hacer cosas totalmente fuera de orden, cosas malas, cosas que Dios abomina. Y debemos de cuidarnos de esta situación de celos, porque fue por los celos y la envidia que Caín se sintió impulsado a matar a su hermano. Génesis capítulo 4. Fue puros celos. Cuando se dio cuenta de que Caín ofreció Abel ofreció una mejor ofrenda. Y cuando entendió que su ofrenda no fue aceptada, sintió celos, sintió iras y dijo, ¿sabes qué? Lo mato. Y lo mató. Había pecado en él. Fueron los mismos, el mismo tipo de celos que los hijos de Jacob vendieron a José, su hermano, a Egipto. Fueron los celos. Génesis 37. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras donde miramos que los celos de los incluso seguidores de Cristo han sido razones de grandes pecados y razones por qué trajeron mucho dolor a sus vidas y el juicio de Dios. Celos. Entonces nosotros necesitamos pedirle a Dios si es que algo así está sucediendo en nuestra vida. Amén. Y la verdad es que no tenemos que llegar a esos extremos como Caín, como Abel, como otros, para admitir que tenemos un problema con esto, con esos sentimientos. Podemos examinarnos de tiempo en tiempo y si notamos algún sentimiento raro, extraño, que no es bueno, si el sentimiento no es bueno, hacia algo, hacia alguien, sea lo que sea. Si el sentimiento no es bueno, entonces es malo. Y si lo ocultamos y lo guardamos, no lo oramos, no seguimos arrastrándolo y así vivimos toda nuestra vida. ¿Verdad? Y eso nos daña y daña a los demás. Debemos de echarlo de nosotros. ¿Por qué? Debemos echarlo de nosotros porque somos hijos de Dios. Amén. Porque somos nacidos de nuevo. Nuestro pasado como nacidos de nuevo debe de quedar atrás. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo en la carne. Ya no camino en la carne, dice el apóstol Pablo. Entonces la vida de Pablo como hijo de Dios había quedado atrás, todos sus malos sentimientos y todos sus berrinches contra la iglesia, todos aquellos celos que habían sido pasados en aquel entonces, antes de su conversión. Saulo había hecho tantas cosas malas. De acuerdo a Gálatas 1, 13 al 14, Pablo había sido un religioso celoso. Fueron los mismos celos religiosos que lo llevó a perseguir a la iglesia. Y le causó mucho daño. Pero lo hizo en ignorancia, en incredulidad. 1 Timoteo 1:13, lo hizo en ignorancia. Y por eso es que Dios tuvo misericordia de él. Él creía que estaba haciendo el bien y en realidad estaba causando daños y estaba haciendo mal. Pero ahora él es nacido de nuevo y actuaba como tal, como nacido de nuevo. Amén. Estoy seguro que nosotros, por lo que veo entre ustedes, creo que todos han sido nacidos de nuevo. Amén.
No veo ningún rostro nuevo que no conozca y yo estoy consciente de que ustedes son nacidos de nuevo. Entonces, si somos nacidos de nuevo, actuemos como tal, ¿sí? Actuemos como tal, como personas nacidas de nuevo. Como personas nacidas de nuevo. Que nuestras acciones pasadas en realidad cambien. Que no arrastremos con lo pasado. Amén. Ahora Pablo anhelaba agradar a Dios y es lo mismo que nosotros debemos estar haciendo. Agradar a Dios. Y porque queremos agradar a Dios cuando identificamos algo que puede ser un estorbo, sacarlo fuera. Porque queremos agradar a Dios. Ahora Pablo su anhelo era defender la iglesia. Amén. Y esa es nuestra responsabilidad también. Defender la iglesia. ¿Cómo? No así, ¿verdad? Sino en oración. Defender la iglesia con consejos. Defender la iglesia con orar por la iglesia. Defender la iglesia con la enseñanza mejor dicho, asegurando que la doctrina es saludable, es bíblica. Para que no entren falsas enseñanzas a este lugar. Y este era el anhelo de Pablo, equipar a la iglesia para no ser engañados. Pero antes tenía celos como los saduceos. Pablo fariseo, pero él también tenía celos. Y si miramos ahí en 2 Corintios 11, en el capítulo 11, versículos 2 al 4, él cuando está ahí defendiendo su apostolado, dice en el verso 2, porque os celo con celo de Dios. Noten que aquí Pablo ya no trata con el problema de los celos mundanos o religiosos, pero dice a la iglesia de Corinto, yo tengo celo de ustedes, pero mi celo es con celo de Dios. Es con celos santos, es con celo correcto, es con celo bíblico. Pues os he desposado, dice, con un solo esposo, que es Cristo Jesús, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con sus astucias engañó a Eva, vuestros sentimientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, que el que os hemos predicado, dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, ustedes toleran todas estas cosas, todas estas falsas doctrinas que vienen de afuera. Y ese era el celo de Pablo ahora. Amén. Y por eso digo, nosotros como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, si tuvimos algún celo fuera de orden, celo mundano, que el Señor lo convierta como en un celo de protección a la iglesia, para ayudarnos unos a otros. Amén. Entonces, Pablo ya no era el mismo. Ahora Pablo anhelaba agradar a Dios y defender entonces la fe cristiana. Pero antes de esto, el celo de Pablo era mundano, era destructivo. Ahora su celo era de edificar a la iglesia. Y ese es el tipo de celo que nosotros necesitamos de Dios. Amén. Para guardar la unidad, la integridad, para defender el amor, para unirnos en el amor de Dios, no con el amor de los seres humanos, pero el amor de Dios. Amén. Que realmente el amor de Dios es aquel que mira por los demás. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este cambio en nosotros? Porque, como dije y repito, es posible que todavía tengamos ciertas luchas que nos hunden, cosas que todavía no hemos querido soltar al Señor.
Y lo hacemos en primer lugar porque somos hijos de Dios vistiéndonos de humildad. Y esa es la parte que realmente nos cuesta como seres humanos. Vistiéndonos de humildad. ¿Humildad de qué? La humildad de Cristo Jesús. Que Él siendo Dios se hizo humano. Él teniéndolo todo, vino y lo dio todo. Amén. Siendo Él la vida, dio su vida en nuestro lugar. Buscó por nuestro bien. Y nosotros debemos de vestirnos de esta humildad y vivir bajo esta humildad, practicándola constantemente. Debemos de vivir practicando la misericordia unos con otros. Vamos a Colosenses 3, 12 al 14. Y lo hacemos así, de esta manera. El capítulo 3 dice del 12 en adelante: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Está diciendo, vístanse de misericordia. Está diciendo, es como un ropaje que nos estamos poniendo encima. Amén. ¿Qué sucede antes de ponernos la ropa nueva encima? Nos despojamos de la vieja. Si estamos vestidos de orgullo y de impaciencia y de todo lo que no es bueno, debemos de vestirnos de humildad. Deja que tu vestido sea de humildad. Amén. Dice, vístanse de misericordia y de benignidad, sean buenos, sean humildes, de humildad, de mansedumbre y paciencia. ¿Pueden imaginarse ustedes una congregación con todas estas cualidades? ¿Cómo funcionaríamos en realidad? Fuera algo maravilloso. Y yo sé que Dios está en proceso, trabajando todavía en nuestras vidas. No hemos llegado allí, pero debemos de avanzar. Debemos de dejar que Él trabaje en nuestras vidas. Amén. Dejemos que Él trabaje. Porque Él ha dicho que lo que ha comenzado lo va a terminar también. ¿Amén? La obra que ha comenzado la va a terminar. Dice, sean mansos y de paciencia. Verso 13. Soportándose unos a otros. Yo creo que este versículo tiene que ver con no ser tan que nos ofendemos por cualquier cosa. Ser un poco tolerables. Porque dice soportándose unos a otros. Noten lo que dice enseguida. Dice y perdonándonos unos a otros. Habla de tolerarnos unos a otros. De no ser tan fáciles para ser irritados. De no ser tan fáciles como para, si nos ofenden ahí un cachito, nosotros estamos listos para disparar. No, soportámonos a unos a otros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Amén. Miren lo que Jesús hizo. Nos soportó el pecado, las transgresiones del mundo entero. Y se humilló. Dice, soportándose unos a otros, y dice, si alguno tuviere queja contra otro, habla de perdonarse con facilidad. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así mismo hacedlo vosotros. Nota el verso 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Este amor no es amor del mundo, no es amor del que yo conocí antes de conocer a Cristo. Es el amor de Jesús. Vístanse del amor de Jesús. Porque si yo estoy vestido de ese amor de Jesús, entonces todas estas cosas van a ser posibles. Entonces, básicamente, podemos nosotros vestirnos de este amor de Jesucristo. Amén. Porque queremos andar en paz unos con otros. Porque queremos agradar a Dios. Para que los celos sean destruidos, si es que hay celos inmundos. También lo hacemos teniendo todos un mismo sentir. Estar todos en un mismo sentir. Cuando venimos a la iglesia, ¿cuál es nuestro... No me respondan, pero digo, ¿cuál es tu anhelo cuando vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Vienes porque quieres saludar a tus hermanos? Está bien. Saludarnos unos a otros. Pero ¿cuál es el anhelo?
¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la razón primordial de estar aquí? ¿No es tener un encuentro con el Señor? ¿No es adorarle? ¿No es cantar como lo que acabamos de cantar? Eso es. Es salir llenos de aquí, es salir liberados de aquí, es salir positivos de aquí. No que estoy hablando del positivismo, sino de la obra que Dios hace constantemente en nuestras vidas. De eso me refiero. Que ya no salimos como entramos, salimos cada vez mejorados, más grandes en la fe. Y queremos que nos visiten. Mi anhelo es que venga gente, que vengan inconversos para que puedan oír el mensaje de Dios y puedan irse con una perspectiva diferente de lo que pensaban de la fe cristiana. Una perspectiva diferente de lo que es Dios en sí, de lo que es el Evangelio. Ese es mi anhelo, mi deseo. Y ese es el sentir que todos nosotros necesitamos tener. Amén. Tener ese mismo sentir de adorar a Dios, que el mundo sea salvo y vivir en paz unos con otros. Vamos también, por favor, a Filipenses 2, 1 al 4. Filipenses ahí dice en el versículo 1 en adelante, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, creyentes de Filipenses. Y esto es lo mismo para nosotros. Iglesia de Irapuato. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, amén, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, dice el apóstol Pablo. Quiere decir que los mismos sentimientos deben de abrazarnos aquí. Y cuando venimos a la iglesia debemos de tener la misma perspectiva de que por qué venimos aquí, por qué estamos aquí. Nada hagáis, verso 3, por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, una vez más, para hacerlo con humildad necesitamos ser humildes. Con humildad, estimaos cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Alguno de ustedes mira a los demás superiores a usted mismo? Así debe ser. O sucede de la otra manera. Y sabes qué, podemos tener un título, una educación, un gran empleo, podemos hacer o sea, nos puede ir bien en la economía y todo eso, ¿no? Pero todavía necesitamos bajarnos para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en tu vida. Si quieres sentirte superior a los demás, entonces es mundano. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando nosotros nos unimos en este contexto, entonces realmente los celos mundanos quedan destruidos, quedan abajo. Hemos sido liberados, les aseguro. Si anotaron estos versículos, vivámoslos, aprendamos de memoria y realmente vivámoslo, amén, día con día, en nuestro hogar, en la iglesia, en todo lugar. Y verán qué maravilloso es poder experimentar cambios de tal magnitud. Pero los celos sí provocan situaciones en las iglesias y necesitamos abrazar el amor de Jesucristo, amén. Porque mire lo que viene en el verso 18, dice, y echaron mano a los apóstoles. Aquellos celos que tenían aquellos hombres, obviamente no eran creyentes, y acabo de mencionar de que nosotros los creyentes actuales traemos un pasado arrastrando desde que nacimos, ¿verdad? Desde la escuela. Y estos aquí en la religiosidad de ellos se enojaron, se disgustaron, se pusieron celosos y dice, y echaron mano a los apóstoles, quisieron ahora destruirlos. Y los pusieron en la cárcel pública. Esta fue una manera de intimidarlos.
El mundo siempre va a querer intimidar la fe cristiana, para que no sigamos, para que cerremos las puertas, para desviarnos de la verdad, para hacernos desistir de enseñar el Evangelio. Y con frecuencia el mundo ha usado las amenazas para derribar la fe de los creyentes. Y muchos han sido forzados a blasfemar el nombre del Señor Jesús. Han sido forzados a abandonar la fe. Lo hemos visto en las Escrituras. Y también tenemos ejemplos de la iglesia cristiana, cómo la iglesia a través de los siglos, por más de 2000 años, el intento de Satanás ha sido destruir la iglesia, desanimar la iglesia, descontinuar la iglesia. Pero ¿qué le dijo Pablo a los romanos en Romanos 8, 35 al 39? Les dijo que en realidad nada de esto nos arrebatará de su mano. ¿Amén? Nada podrá contra la iglesia, nada nos arrebatará de la mano del Señor, sino que todas las cosas que nos pasan ayudan para bien a los que amamos a Dios. Veamos ahí aquí este texto, Romanos 8, 35, para que vivamos recordando estas cosas constantemente. Dice en el verso 35, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Jesucristo? ¿Amén? Y nos da una lista de dificultades que vivimos como iglesia. Dice tribulación, pues hay tribulación, pero eso no podrá separarnos de su amor, aunque el diablo trate. Angustias, sí, angustia. Persecución o hambre. La persecución es casi siempre causada por los que odian la fe cristiana. Acabamos de oír a Israel mencionar, hermano Israel mencionar, allá en la China o por allá, por esos países orientales, donde realmente la iglesia es perseguida, donde no hay Biblias disponibles, donde una Biblia se comparte con muchas personas y ahí la iglesia prospera y ahí crece. ¿Por qué? Porque la tribulación, la angustia y la persecución no han podido derribar la iglesia. Al contrario, cuando hay más, donde hay más guerra contra la iglesia, contra la fe cristiana, más la iglesia florece. Entre más fácil se pone para que la gente se vaya a la iglesia, más fácil, más la vida, más abundancia, más diversión, más de esto y lo otro, menos la gente se viene a la iglesia. Pero nada más el Señor empieza a apretar los tornillos de la persecución, porque va a suceder y está sucediendo. Viene mucha gente a la fe, muchos cristianos. Y dice, o hambre, nada de esto nos separará de su amor, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesús. ¿Cómo nos amó? Se hizo humano. Amén. Dio su vida en nuestro lugar. Entonces, por esa razón, aunque haya resistencia allá afuera, la iglesia va a permanecer de pie, no por nosotros, por el poder nuestro, sino por el poder mismo de Dios. Note lo que Dios hace. Hizo. Y la verdad es que esto lo puede hacer hoy si Él quiere también. Pero dice más, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos
los puso afuera. A Pedro y a Juan los puso afuera. Y esta fue una demostración directa de como Dios diciendo, ¿saben qué? Y yo soy el que tengo aquí la agenda. ¿Verdad? Yo tengo el dominio sobre la iglesia. Yo dirijo la iglesia. Eso es lo que está diciendo el Señor. El programa yo lo tengo y yo lo dirijo. Y es una bendición el hecho de que Dios inclusive Dios tiene ángeles. Dios tiene ángeles que realmente son ministradores, dice Hebreos. Son ministradores de los que han de heredar la vida eterna. ¿Quiénes somos nosotros? Los herederos. Aquí están todos ustedes, toda la iglesia de Jesucristo. Somos, dice, herederos de las cosas eternas y ellos se ocupan en asegurarse de nuestro bien. Aunque no, la Biblia no nos dice que debemos de honrarlos, ni debemos de darle gracias, ni hablar con ellos como algunas credos lo hacen. No, aquí es Cristo Jesús a quien adoramos, a quien adivinamos y damos gloria y honra. Pero ellos están para nuestro bien. Están para nuestro bien. Están para mirar por tu bien, para que tu pie no tropiece en piedra, para que no caigas. Están para asistirnos. Y si podemos pensar, en realidad es tremendo. Me recuerdo de allá en el libro de Mateo, nos cuenta la Biblia de que Pedro sacó la espada, ¿se acuerdan? Y luego le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. ¿Y qué sucedió? El Señor le dice, no, Pedro, no. Mete tu espada a su lugar. Y le dice en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones, para que tengamos una idea más clara de cuántos ángeles podían ser estos. En los tiempos de Roma, el Imperio Romano, una legión de soldados o del ejército, lo que sea, se componía como de 6,000 soldados listos para la batalla. ¿Sí? Entonces, una legión de ángeles pueden ser alrededor de el mismo número, 6,000 ángeles. Y Jesús le dice a Pedro, si yo le pido a Dios, Él me puede dar más de 12 legiones. Estamos hablando de más de 72,000 ángeles que estaban a disposición de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos idea de lo que un ángel puede hacer. Un ángel es invencible, un ángel es indestructible, un ángel puede destruir ciudades y países enteros. Los ángeles no mueren. Es tremendo. Y ellos son los que en realidad están a nuestro favor. Ellos son los que están a nuestro favor. Más adelante, Pedro fue encadenado y puesto en la cárcel por tercera vez. Y una vez más, el ángel del Señor viene y lo desencadena. Y vamos a ver ahí a Hechos 12, un poquito más adelante. En Hechos 12 dice, del 5 al 11, dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas, que dice el verso 7, cayeron de sus manos. Las cadenas de Pedro cayeron de sus manos.
Y le dijo el ángel en el verso 8, cíñete y ata las sandalias. Y él lo hizo así. Y le dijo, envuelve en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la que se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo, los judíos, esperaban. O sea, tenemos aquí Pedro despertando, levantándose, y luego de pronto, sin ningún problema, el ángel con su poder, con su presencia, las puertas de hierro se abren. No usó de control remoto, ¿eh? Eso que así. Qué interesante, ¿verdad? El poder angelical. Pero eso es lo que ha sucedido. Si leemos la Biblia desde el principio y especialmente en el libro de los Salmos, vamos a ver la participación de los ángeles. Ayudando, encaminando, bendiciendo al pueblo de Dios. Y otro ejemplo lo encontramos allá cuando Pablo estaba en aquel barco, ¿verdad? Él estaba camino a Roma. Él había orado que algún día él debía de ir a Roma porque tenía palabra de Dios para compartir allá. Solo que no sabía la forma o el método en que Dios lo iba a transportar allá. Y de pronto va a Roma, y va preso, ¿verdad? Su último viaje misionero, va preso y de pronto el mar empieza a inquietarse y van muchos prisioneros y de pronto el mar, mejor dicho, el barco por poco se hunde. Y todos estaban preocupados, no habían comido y Pablo les dice, mejor dicho, el ángel llega y le dice a Pablo, no te preocupes, todos van a llegar a su destino completamente bien. Todos van a llegar a su destino bien. Y Pablo anima a la tripulación diciéndoles, hey, es más, vamos a Hechos 27. Veamos cómo Pablo se dirige a toda esta tripulación, del 22 al 25. Dice, pero ahora os exhorto, Pablo le está hablando a la tripulación, a todos los presos, pero os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente la nave. Verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas con César, y he aquí Dios te ha concedido los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha sido dicho. ¿Tenemos ahí? Una y otra vez tenemos la interacción, la defensa de los ángeles, aquellos que sirven a Dios. Y una vez más les recuerdo, Hebreos 1:14. Los ángeles son espíritus ministradores para los que hemos de heredar la vida eterna. Y yo me puedo imaginar que en este momento hay ángeles aquí. Me puedo imaginar. Y repito, no es para que los admiremos, adoremos, rendamos culto, nada de eso. El culto y la adoración es para nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos tienen una responsabilidad, un trabajo que hacer, y es guardar a la iglesia. Es ayudar a la iglesia a asistir
inclusive a los que predican el Evangelio. En Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ah? Los defiende. Y por favor no traten de mirarlos porque miren a Cristo. No se vayan a casa, ahí tengo mi ángel por aquí. Miren a Jesús. Amén. Adoren a Jesús. Que no se convierta la existencia de estos ángeles que son reales en una razón para desviarte del verdadero Dios a quien debemos de adorar siempre. Amén. Pero regresando ahora a la liberación de Pedro y Juan en el verso 19 ahí en Hechos capítulo 5, y terminamos en breve, pero ¿cuál fue o cuál es el propósito de la liberación de la cárcel de aquellas personas? ¿Cuál fue el propósito? Porque vamos de ver el propósito principal. ¿Cuál fue? ¿Sería que estaban sufriendo demasiado? Y el ángel dijo, pobrecitos, ¿sabes qué? Necesitas un break, vamos a sacarlos de aquí. Que vayan a gozar un poco la vida. Necesitan entrar un poco en comodidad, pues les ha ido mal desde que comenzaron a predicar el Evangelio. ¿Sería eso? ¿Sería tratar de hacerlos sentir seguros? ¿Que alguien los defendía, darles un poco de seguridad? No, los puso en libertad para continuar la predicación del Evangelio. Amén. Los puso en libertad para continuar la predicación del Evangelio. Verso 20 dice, y les dijo, id y poneos en pie en el templo. Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esa es la razón principal de haberlos liberado, de haberlos sacado de la cárcel. Y hay quienes que piensan del cristianismo como una religión que ofrece comodidad. Hay muchos credos allá afuera. He oído de alguien de algún credo por ahí que dice, pare de sufrir. No es que yo lo haya visto, pero me han contado. Ya pare de sufrir. Es más, mire, le ponemos aquí el número de teléfono para que llámenos y vamos a hacer algo por usted. No es así la cosa. ¿Qué sucede con estas personas que van con esta expectativa de querer tratar de cambiar sus vidas, que sean mejor vida? ¿Quieren parar de sufrir? ¿Ya no quieren seguir siendo pobres? Los enfermos quieren ya ser sanados y quieren parar de sufrir. Y sí, muchos son engañados y llaman a esos lugares y lo primero que le dicen es, pues sí, vamos a orar por usted, pero ¿dónde está la tarjeta de crédito? ¿Tiene efectivo? Y los manipulan. Y lo que sucede con esta situación aquí es que las personas que creen y no sucede como les han prometido y como ellos esperan, pues después piensan que el cristianismo es mentira. Después piensan que todos somos iguales. Ahí en Calvary Chapel, tú vas y te van a robar el dinero. Aquí no hacemos eso. No hacemos eso. Aquí lo que tú das lo das a Dios y es entre tú y Dios. Con toda la libertad y con toda la alegría que tú puedas sentir en tu corazón, pero aquí se explica tal como es. Esas personas se sienten al final defraudados y terminan yéndose pensando que el Evangelio no es verdad. Y como andan buscando bienestar y que sus vidas cambien, el interés no es Dios, porque así los comenzaron a informar, pues andan de un credo a otro. Y yo conozco personas, y por eso lo digo, que han estado en todas las iglesias que hemos mencionado. Han estado en las iglesias de los mormones, han ido a los testigos de Jehová, y me han comentado, pero nada de eso, no hemos encontrado ningún alivio. O sea, nos sentimos igual, vivimos igual y todo lo que nos han dicho es mentira. Y es que no es la religión, sino la relación tuya con el Señor Jesús es la que hace la diferencia.
Es tu relación con Cristo. Pero la gente se queda con la idea de que todos son iguales y la verdad no es verdad. No es verdad. Amén. Entonces el propósito principal, y termino en breve, el propósito principal de liberarlos de la cárcel fue para seguir y predicar el Evangelio. Los están persiguiendo, no se preocupen, los van a matar, porque eso fue lo que sucedió. No mejoró las vidas de ellos, de los apóstoles, pero ¿qué sucedió dentro de ellos? Hubo una confianza inmensa de la protección de Dios. Y eso es lo que pasa en la vida de los creyentes, que realmente leemos la Biblia y nos damos cuenta cómo es y queremos aún así servir a Dios. Viene un sentir intenso de la protección de Dios a pesar que los maten, y eso es lo que sucedió con los apóstoles y con muchos de la iglesia primitiva, que aunque fueron forzados a negar a Jesucristo y a negar la fe, ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas porque sabían y conocían en quién habían confiado. Y es lo mismo con nosotros. Necesitamos nosotros crecer en esa parte de nuestra fe para que no importa lo que venga, lo que pase, podemos nosotros con toda confianza permanecer en Él. Y Él nos va a dar ese sentir. A lo mejor tengamos que padecer mucho y ahora le doy gracias a Dios porque no está sucediendo. Pero las cosas pueden cambiar. Pero sé muy bien y creo con toda firmeza que si eso llega a pasar, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Una seguridad intensa, y cuando nos toque pasar, bueno, entonces sí vamos a decir, wow, esto era lo que yo les decía hace tiempos. Y les aseguro que las cosas pueden cambiar. Pero hermanos, bajo cualquier circunstancia, el Evangelio necesita ser predicado. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier dificultad. El Evangelio debe de continuar. En China y países controlados por otras religiones anticristianas, el Evangelio sigue y con fuerza. ¿Sí? Y es verdad que los creyentes padecemos unos más que otros. Y hasta hoy sigo diciendo y pensando de que en los países del occidente, aquí en estos lugares, México, Estados Unidos, Canadá y otros lugares, son lugares pasivos, donde realmente no ha habido persecución, que yo sepa, así masiva. No ha habido. Porque ¿qué es lo peor que te ha sucedido a ti? Lo peor que les ha sucedido a los cristianos aquí en estos tiempos y en estos lugares es que, pues, mi familia me abandonó. Ya no me hablan. Ya no me hablan, me han dejado. Mis amigos, qué bueno que te hayan dejado tus amigos, porque ahora tienes nuevos amigos. Y qué bueno si la familia te deja por causa de la fe, porque ahora tienes nuevos hermanos, nueva familia. Amén. Qué bueno. Y qué bueno que eso suceda porque concuerda con lo que la Biblia dice, que vamos a ser odiados y rechazados y vituperados. Qué bueno, porque se cumple en las Escrituras todas estas cosas. Pero quiero culminar con esas palabras. Si eso es todo lo que nos pasa aquí, nos odian, no nos pregunta la autoridad, ¿dónde vas? No puede decir, ¿eres cristiano? ¿Sí o no? Nada de eso. Entonces ponemos toda la libertad del mundo para glorificar al nombre de Jesucristo y hacer la diferencia. Pero saben, una vez más, el Evangelio necesita ser predicado en el mundo entero bajo cualquier circunstancia. Porque ese es el mandato. Mateo 28, 19 y 20. Y la promesa en Hechos 1:8 es que lo que hacemos no lo hacemos por nuestra fuerza,
Lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo, quien dijo que nos daría poder para ir y predicar el Evangelio. Y si nosotros hoy tenemos tiempo, hasta hoy, vida, salud, todos los recursos que Dios nos ha dado, ¿por qué no hacerlo? Porque estos tiempos se van a acabar. Estos tiempos van a pasar. El Evangelio necesita ser predicado. Verso 21. Y esta es la razón por qué el ángel liberó a aquellas personas. Dice, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y salieron corriendo. ¿No, verdad? ¿No dice así o no leyeron esa parte del versículo? No, dice que entraron de mañana al templo y enseñaban. Enseñaban. Entonces, hermanos, ¿está difícil ser creyente hoy en nuestro tiempo? ¿Está difícil? Y yo digo que sí está difícil. Y todo depende de dónde los cristianos están ubicados. Sí está difícil. Pero no es imposible. No es imposible servir a Dios. Ahora, la pregunta final sería, ¿hay alguna cosa que nos impida servir a Dios? ¿Hay algo que te impide servirle a Dios como Él desea? Estoy seguro que nada. Si te veo aquí, te veo feliz, te veo contento y todas las cosas que han aprendido y están listos para hablar del Evangelio. Nada nos impide poder servir a Dios con todo nuestro corazón. Y debemos hacerlo. Amén. Debemos hacerlo. Y termino con esas palabras. Quizás las leyes del gobierno cambian. Se va a poner un poco más apretadito. Amén. Va a ser un poco más difícil. A lo mejor venga ciertas prohibiciones, como en Estados Unidos en el momento actual, que no se puede hablar en contra del homosexualismo. Porque si lo hacemos, eso es ofensivo para el pueblo. Y estamos en desacuerdo con la ley del gobierno. Pero una de las cosas que yo recuerdo haberles mencionado a ustedes, cuando las leyes del hombre invaden los reglamentos de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a obedecer? A Dios primero. Y si por esa razón tenemos que ir a la cárcel, quizás vayamos a la cárcel. Es parte de la persecución. Pero, hermanos, los reglamentos de cómo enseñamos, qué es lo que enseñamos, todo eso puede cambiar. Y todo puede cambiar. Así que es mi oración de que mientras hay tiempo, tienes tiempo, estás bien, habla de Cristo. Amén. Ríndete a Él en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta tarde, Dios eterno, por darnos la oportunidad de presentar estos versículos, este pasaje bíblico, Dios mío, y quiero terminar orando, pidiendo a Dios por nuestros hermanos que han estado aquí hoy con nosotros, Padre mío, tu iglesia, que transforme sus vidas, Señor. Que des a sus corazones confianza completa en ti, oh Dios mío. Que si hay, Señor, situaciones en sus corazones malos entendidos, sentimientos guardados que no son de Dios, que realmente son un impedimento a la iglesia, como rencores, como envidias, como celos. Padre, rompe todo eso. Y únenos, oh Dios, en tu amor. Sé que se han enseñado aquí todos estos, Señor, elementos como el amor, como la gracia, como la humildad, de ser humildes unos con otros, de sobrellevar las cargas unos con otros, Padre mío, y así cumplir con el amor de Jesucristo. Y yo te pido, Dios, que limpies a esta congregación, perdona sus pecados y haznos crecer, Padre Celestial, individualmente en el conocimiento y en vivencia de nuestra relación contigo. Padre, que cuando vengan los inconversos
puedan mirar que aquí hay algo diferente que ellos necesitan, o alguien que ellos necesitan, y ese alguien es Cristo Jesús. Y oramos que siga salvando almas en este lugar, y al mismo tiempo sigue fortaleciendo a tu iglesia, Dios mío, viviendo en obediencia y cumpliendo con las ordenanzas que tú les has dado, Señor. Oro, Dios, por la iglesia que está siendo perseguida en este momento, que en muchos lugares donde tienen que esconderse para poder honrar a Cristo con los demás y tener quizás culto entre ellos. Señor, qué tristeza y difícil, pero al mismo tiempo qué dicha para ellos, porque las palabras de la Biblia se cumplen en sus propias vidas, donde dice que serán perseguidos, serán vituperados por la causa de Cristo Jesús, de lo cual nosotros todavía no somos testigos aquí, que nosotros padezcamos, pero sabemos que estas cosas pueden cambiar. Yo te pido que fortalezcas en la fe a tu pueblo aquí, fortalece a la iglesia, Señor, que si hemos de pasar tribulaciones, dificultades, Señor, sabemos muy bien que también nos darás el poder, el sentir de tu presencia y tu poder para lograr vivir esos tiempos difíciles. Y pido por mis hermanos, por la iglesia perseguida, confórtalos, anímalos, restáuralos, envía recursos allá a ellos, Señor. Las misiones donde quiera que se encuentran, Padre, envíalas, fortalécelas, dale todo lo necesario. Y por último, oramos por la unidad de la iglesia, Señor, que seamos uno en Cristo, que nos amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios. Y tu palabra dice ahí en 1 Juan 1 que si el creyente no ama a Dios, ¿cómo puede? Mejor dicho, si el creyente no ama a sus hermanos, ¿cómo puede amar a Dios si no le ha visto? Así que llénanos de tu amor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por todo.